21 de septiembre. 1945. Poco después del final de la guerra, un infante llamado Seita agoniza en el suelo de una estación de tren con una lata de dulces vieja que ahora solo tiene una sustancia gris. Su cuerpo apenas se sostiene y su ropa está desgastada. Algunas personas lo ignoran por completo, mientras que otras simplemente desvían la mirada, hasta que su cuerpo finalmente se rinde y de la lata cae su contenido derramándose lentamente, luego de que una persona la arrojara hacia lo lejos. Tras su muerte, el espíritu de Seita se encuentra con el de su pequeña hermana Setsuko y juntos comienzan a recorrer nuevamente los lugares donde vivieron, como si el tiempo se hubiera abierto para permitirle mirar hacia atrás, en donde cada calle y cada recuerdo parece conducirlo a los mismos momentos que lo llevaron hasta aquel final silencioso. Y mientras ese recorrido comienza, la historia deja ver algo que muchas veces resulta más difícil de aceptar que la propia tragedia. No todos los caminos hacia la ruina están hechos de maldad o de odio. Algunos se construyen con decisiones tomadas desde el cariño, con silencios que buscan proteger y con una determinación que intenta ser fuerte incluso cuando todavía no sabe cómo serlo, porque a veces el amor no se pierde por falta de sentimientos, sino por el peso de errores que nacieron intentando hacer lo correcto. Meses antes de ese momento, en 1945, la aviación estadounidense somete varias ciudades japonesas a continuos bombardeos. Seita, de 14 años, y su hermana pequeña Setsuko, de solo 4 años, se hallan entre el caos, mientras su padre se encuentra en servicio de la Armada Imperial japonesa. En uno de los bombardeos incendiarios, los hermanos no alcanzan a llegar al refugio donde su madre estaba esperándolos, y en cuestión de minutos las bombas descienden sobre su barrio y la mayor parte de la ciudad se ve envuelta en llamas. Los edificios se desploman, las calles están abarrotadas de gritos y la gente trata de huir del fuego que se propaga sin control. Después del ataque, los hermanos se dirigen hacia su escuela, que ha sido convertida en un hospital improvisado para atender a los heridos. Allí encuentran a su madre con quemaduras graves, repleta de vendas y con poca movilidad. Ante esa imagen, Seita decide conservar su anillo como el último recuerdo y guardarlo con el fin de entregarlo a Setsuko. Cuando su hermana se entera de que su madre se encuentra hospitalizada, no puede evitar romper en llanto, y Seita, tratando de hacerla sonreír, prueba de inmediato unas acrobacias con una barra cercana, porque no quiere que ella lo vea débil y tampoco desea revelarle la cruda verdad. Poco tiempo después, su madre muere a causa de las heridas y su cuerpo es incinerado junto a otros que también han sido víctimas del bombardeo. Seita toma las cenizas y las pone en una urna pequeña que tiene que llevar a su lado mientras viaja hacia la casa de su tía, mientras que a lo largo del camino, el recuerdo de quien alguna vez fue su madre queda reducido a ese pequeño recipiente, guarda lo que queda de su calor y de su presencia. Cuando finalmente llega a la casa de su tía, Setsuko corre a recibirlo creyendo por un momento que su madre ha regresado. Ante esa ilusión frágil, Seita decide esconder la urna antes de entrar a la casa, pues dentro de aquella casa ya no queda nada del abrazo que alguna vez los protegió. Solo subsisten las cenizas de su madre y el esfuerzo de un hermano mayor por sostener una verdad que aún no sabe cómo expresar. Al día siguiente, Seita recupera las provisiones que había ocultado previamente al ataque aéreo, lleva la comida a su tía y le deja casi todo, excepto una lata de dulces que decide conservar. La tía le menciona que le gustaría visitar a su madre para así llevar a Setsuko con ella, pues aún cree que sigue con vida, hasta que Seita finalmente le revela que falleció mientras ella todavía estaba en el colegio. La mujer le recrimina que no se lo haya dicho antes y él contesta que lo hizo para proteger a su hermana, y la tía simplemente le dice que escriba una carta para notificar a su padre. Esa misma noche, Seita sale a caminar junto a Setsuko para distraerla de todo. Durante el paseo atrapan luciérnagas que brillan en la oscuridad y él le ofrece uno de los caramelos de frutas que tanto le gustan. Setsuko corre, ríe y salta de alegría mientras la luz de los pequeños insectos ilumina brevemente la noche. En la cena del día siguiente, la tía reparte raciones diferentes a cada integrante de la casa. Les ofrece arroz a su hija y a su marido, pero a Setsuko y Seita ofrece una comida de mucho menor cantidad. Comenta durante la comida que solo quienes contribuyen y trabajan para el país se merecen una alimentación apropiada. Sin embargo, la charla se interrumpe cuando se activa la sirena de ataque aéreo. Todos corren hacia el refugio mientras algunas mujeres critican a los hermanos por depender de su tía y por la desgracia que parece haber caído sobre ellos. A la mañana siguiente, Seita decide llevar a Setsuko a ver el mar para que pueda olvidar la noche anterior. Pasean por la playa y se divierten durante toda la mañana. Mientras ella corre por la arena riendo, él finge ser un monstruo que intenta atrapar, pero en medio del juego, Setsuko persigue a un pequeño cangrejo que se desliza entre las rocas. Al seguirlo, termina encontrando el cuerpo de una persona que yace oculto cerca de la orilla. Seita
Seita la aparta de inmediato del lugar, mientras que al alejarse los recuerdos de su madre regresan con fuerza. Aquellas tardes en el mar, cuando todavía podían vivir sin miedo, parecen ahora parte de una vida que quedó atrás. De pronto la sirena de ataque aéreo vuelve a sonar y el eco de los motores comienza a extenderse otra vez por el cielo. Los hermanos corren en busca de refugio mientras la ciudad se prepara para otro bombardeo. En medio de la huida pasan junto a una escena que los detiene por un instante al ver una madre que acaba de reencontrarse con su hija y la abraza con una fuerza desesperada, como si temiera que el mundo volviera a arrebatársela. Setsuko observa en silencio el abrazo y conforme se alejan, el cielo vuelve a llenarse con la sombra de los bombarderos que avanzan hacia Kobe, anunciando que el infierno todavía no ha terminado de caer sobre la ciudad. A lo largo de los primeros momentos de la historia, se empieza a dibujar con claridad el lugar que Seita intenta ocupar dentro de un mundo que se ha quedado sin protección. Desde el instante en que la guerra destruye su hogar y separa a los niños de la seguridad que antes representaban los adultos, Seita asume una posición que en realidad nunca le correspondía. No lo hace por ambición ni por orgullo en ese momento, lo hace porque simplemente no queda nadie más que pueda hacerlo. Con apenas 14 años se convierte en quien debe decidir a dónde ir, qué decir, qué ocultar y cómo sostener emocionalmente a su hermana menor Setsuko. Cada acción que realiza parece guiado por esa necesidad de protegerla, incluso cuando no sabe realmente cómo hacerlo, cuando decide ocultarle la muerte de su madre, cuando intenta distraerla con juegos o cuando le ofrece los caramelos que conserva. No está actuando como un niño que intenta escapar de la realidad, está actuando como alguien que intenta construir una barrera entre su hermana y el peso de lo que acaba de suceder. Ese comportamiento coincide con un fenómeno psicológico que se conoce como responsabilidad prematura, la cual radica en un escenario donde un niño o un adolescente empieza a hacerse cargo de responsabilidades emocionales que por lo general corresponden a los adultos. No se trata únicamente de cuidar o acompañar a alguien más pequeño, implica también cargar con decisiones, silencios y consecuencias para las que todavía no existe la preparación emocional suficiente. Cuando las circunstancias hacen desaparecer de manera repentina a las personas que antes cumplían ese rol, suele aparecer la responsabilidad prematura. Cuando esto sucede, el niño que se encuentra en medio del vacío trata de llenar ese espacio con los recursos que tiene disponibles. No obstante, esos recursos siguen siendo los de una persona que aún está en proceso de crecimiento. Y en la situación de Seita, dicho proceso tiene lugar en un contexto extremo. La guerra ha arrasado con su ambiente, ha hecho desaparecer en gran medida la estructura social que antes mantenía su vida diaria y ha limitado las alternativas disponibles a decisiones inesperadas. En ese contexto, cada uno de sus pasos parece seguir una misma lógica: salvaguardar a Setsuko, permanecer tranquilo ante ella, impedir que el miedo se vuelva evidente. Sin embargo, desempeñar ese papel conlleva un costo oculto. Cuando a una persona se obliga a madurar antes de lo que debería, empieza a trabajar bajo una presión continua. Las decisiones dejan de ser meras elecciones y pasan a ser esfuerzos por preservar el balance de todo lo que depende de ellas. El margen de error se vuelve más pequeño y las consecuencias de cada equivocación pueden sentirse desproporcionadas. El problema radica en que el desarrollo emocional no tiene la capacidad de acelerarse según las circunstancias externas. Un adolescente puede desarrollar rápidamente la habilidad de tomar decisiones prácticas o afrontar circunstancias difíciles, pero esto no implica que haya tenido el tiempo requerido para entenderlas por completo. En numerosas ocasiones, la mente trata de compensar el desbalance, actuando con resolución o creando una imagen de fortaleza que posibilite continuar. Eso es precisamente lo que empieza a verse en Seita durante estos primeros acontecimientos. Intenta mantener el control de lo que ocurre a su alrededor y busca ofrecer a su hermana una sensación de estabilidad, incluso cuando el mundo que los rodea se está desmoronando. Sus decisiones parecen orientadas a sostener esa ilusión de normalidad el mayor tiempo posible. El problema es que esa clase de carga no se elimina. Con el tiempo se va acumulando, volviéndose más densa y acaba afectando la manera en que una persona percibe la realidad a su alrededor. La barrera entre proteger la identidad propia y proteger a los demás puede empezar a desdibujarse cuando una persona ha tenido que hacerse cargo de demasiadas responsabilidades desde una edad temprana. Ese procedimiento se inicia aquí en la historia, no como un evento dramático aislado, sino como un cambio silencioso. Un joven que aún pertenece al mundo de la infancia comienza a asumir el rol que antes pertenecía a los adultos. En su intento de mantener lo que queda de su familia, también empieza a cargar con una carga que ningún niño debería llevar. Después de aquel ataque aéreo, la vida dentro de la casa de su tía comienza a cambiar. En medio de esa situación, la tía le pide a Seita que cambie la ropa de su madre por comida. Intenta convencerlo afirmándole que probablemente eso es lo que ella habría deseado, que esas prendas ahora podrían ser útiles para mantenerlos alimentados. Setsuko, al despertarse mientras discuten, corre hacia ella y empieza a forcejear para evitarlo. Seita trata de calmarla y la sostiene entre sus brazos para tranquilizarla, mientras ese momento queda grabado como
como uno de los recuerdos más duros de aquellos días. Más tarde, la tía regresa con un jarrón repleto de arroz que ha logrado obtener por medio del intercambio. Para los niños, esa comida representa algo que no habían tenido durante mucho tiempo. El arroz se vuelve el alimento fundamental de todas sus comidas durante un tiempo. No obstante, esa alegría resulta breve, pues pronto la tía empieza a criticarles sin parar, diciendo que no colaboran con el país mientras otros trabajan y luchan en medio de la guerra. Ella expresa que aquellos que no colaboran con el esfuerzo nacional no deberían esperar recibir un trato igual ni las mismas cantidades de comida. Las conversaciones en la mesa se van volviendo cada vez más frecuentes. La tía sostiene que deben agradecer lo que reciben, a pesar de que el arroz proviene de las pertenencias de su propia familia, hasta que al final se irrita con la situación y les dice que si no están satisfechos deberían cocinar su propia comida. Y ante esas palabras que parecen un reto, Seita opta por actuar. Poco más tarde va al banco para sacar el dinero que su madre había guardado. Con ese dinero compra utensilios y provisiones básicas para cocinar por su cuenta. Cuando regresa con todo lo necesario para preparar sus propios alimentos, la reacción de su tía es de evidente molestia. Desde su perspectiva, el muchacho actuó sin siquiera reconocer su ayuda y sin disculparse por los conflictos que han tenido dentro de la casa. La situación parece estabilizarse durante un tiempo corto. Los hermanos cocinan a solas y mantienen cierta separación en casa. No obstante, la falta de alimentos sigue deteriorándose día a día. La escasez de provisiones empieza a notarse y se hace cada vez más evidente la dificultad para obtener alimentos. Las noches se tornan particularmente complicadas. Setsuko llora con frecuencia, cansada por el hambre y por el ambiente hostil en que vive. En esas situaciones, Seita frecuentemente sale con ella en brazos. Sin embargo, la ciudad es golpeada de repente por un nuevo bombardeo. Mientras corren hacia el refugio, el aire se vuelve a llenar con ruido de las sirenas y los aviones. Setsuko quiebra el silencio que había mantenido durante días una vez que ya está dentro del refugio. Le dice a su hermano que ya no desea continuar viviendo con su tía. Señala que es una persona cruel que parece detestarlos y que cada día los trata de manera peor. Incluso recuerda cómo los regañó cuando intentaban tocar el piano de la casa para distraerse. Seita escucha en silencio hasta que toma una decisión después de unos instantes y le dice que a partir de ahora vivirán en ese refugio antiaéreo que parece abandonado. Para él, ese lugar simboliza la oportunidad de empezar de nuevo sin tener que depender de nadie más. Con esa idea en mente, los hermanos se preparan para irse. La tía parece asombrada por la decisión del joven cuando él la informa. No obstante, los niños se van de casa sin parar y sin expresar palabras de gratitud. El refugio se convierte entonces en su nuevo hogar. Poco a poco comienzan a organizar el lugar y a adaptarlo para poder vivir allí. Durante algunos días consiguen alimentos gracias a un granjero que de vez en cuando les ofrece algo para cocinar. Aunque las raciones son pequeñas, para ellos representan una forma de mantenerse adelante. Cuando llega la noche, el refugio se torna totalmente oscuro y para iluminarlo, Setsuko y Seita atrapan luciérnagas y las sueltan dentro del sitio. Los insectos pequeños iluminan el refugio con una luz tenue, convirtiéndolo en un escenario radiante por unas pocas horas. A la mañana siguiente, Setsuko se encuentra cavando un pequeño hoyo en la tierra. Cuando Seita le pregunta qué está haciendo, ella responde que está enterrando a las luciérnagas que murieron durante la noche. Dice que lo hace porque al igual que ellas, su madre también está en una tumba. Seita queda paralizado por las palabras. En ese instante se da cuenta de que su hermana siempre conoció la verdad. Su tía se lo había contado hace tiempo. La falta de palabras de Setsuko no se debía a ignorancia, sino a que era una manera de aceptar lo sucedido. Y ante esas lágrimas, Seita no tiene nada que expresar. Varios días después, vuelven a visitar al granjero que les había ofrecido comida anteriormente, pero esta vez les dice que ya no puede apoyarlos. La falta de productos ha afectado a todos y él ya no puede conseguir arroz como antes. Les dice que deberían regresar con su tía, porque aunque ella haya sido dura con ellos, por lo menos les daba comida en una situación tan complicada. Así que si quieren sobrevivir, tendrán que dejar de lado el orgullo. Seita escucha lo que le dicen sin contestar, y aunque están en esa situación, no tienen intención de volver ni de disculparse. Poco después, mientras caminan por el campo, un avión surge de repente en el cielo y los obliga a correr en busca de refugio. En su huida cruzan un campo de tomates y Seita toma algunos para comer. No obstante, la falta de opciones sigue cerrándose a su alrededor y las pocas que quedan parecen ser cada vez más difíciles de mantener. En esta etapa de la historia comienza a hacerse evidente otro factor que tiene un impacto significativo en las decisiones de Seita. Hasta el momento ha sido evidente que su motivación principal es la protección de Setsuko. En cada intento de distraerla del miedo, en cada gesto y en cada decisión que toma para mantenerla a salvo dentro de un ambiente que se ha vuelto hostil, se hace evidente su preocupación por ella. El cariño entre los dos nunca está en duda. No obstante, el amor no siempre basta para impedir que algunas decisiones se transformen en problemas más graves. Cuando la relación con su tía empieza a empeorar, Seita no solo se enfrenta a la incomodidad de depender de alguien más para vivir, sino que también siente la sensación de ser humillado. Cada comentario sobre el esfuerzo
discurso de guerra, cada reproche durante la comida y cada comparación con quienes trabajan para el país van erosionando lentamente su posición dentro de la casa, y lo que antes era solo un refugio temporal ahora empieza a transformarse en un lugar donde su presencia parece constantemente cuestionada. Desde esa perspectiva contextual, su decisión de marcharse puede interpretarse desde dos ángulos distintos. A simple vista parece un esfuerzo por recuperar la dignidad, un rechazo a continuar viviendo bajo la desconsideración de alguien que continuamente les recuerda que son una carga. Sin embargo, a un nivel psicológico más profundo, esa decisión también puede ser leída como un método de evitar la confrontación con la fuerte realidad incómoda de la dependencia. Aceptar ayuda significa admitir que uno no puede sostener todo por su cuenta, y para un adolescente que ha tomado el papel de protector, esa idea puede ser percibida como una amenaza directa a la identidad en la que trabaja. Si su responsabilidad es proteger a su hermana, entonces depender de otra persona puede ser visto como un fracaso en ese papel. Cuando el orgullo empieza a confundirse con la desesperación, esta disputa interna se torna más complicada. El orgullo en sí no siempre se manifiesta como un rasgo negativo. En numerosas ocasiones se manifiesta como una manera de salvaguardar la dignidad propia, o sea, de resguardar cómo una persona se ve a sí misma. No obstante, cuando esa necesidad de conservar la identidad se torna más fuerte que la habilidad de juzgar las consecuencias, puede transformarse en un obstáculo emocional complicado de superar. La decisión de abandonar la casa de su tía ocurre precisamente en ese punto de tensión. Desde el punto de vista de Seita, irse significa una forma de recuperar el control sobre su vida y demostrar que puede proteger a su hermana sin la necesidad de apoyo externo. Para él, elegir un hogar propio en el refugio abandonado parece una opción más digna que continuar soportando la indiferencia dentro de la casa. No obstante, esa decisión también elimina una de las pocas estructuras que aún brindaban un poco de estabilidad. El refugio que encuentran puede proporcionarles independencia, sin embargo, también los deja vulnerables a la carencia total de comida, la ausencia de respaldo y la necesidad de sobrevivir completamente solos. En medio de ese proceso, también aparece la figura de la tía. En numerosas interpretaciones de la historia, es fácil definirla como una antagonista despiadada. No obstante, esta interpretación reduce en exceso las circunstancias en las que están todos los personajes. Ella también está viviendo en una sociedad que ha sido afectada por la guerra. La forma en que las personas interactúan entre sí se ve fuertemente influenciada por el temor constante a los bombardeos, la escasez de alimento y la presión por sobrevivir. Y cuando los recursos se vuelven limitados, la empatía puede comenzar a deteriorarse. El resentimiento aparece fácilmente, sobre todo hacia aquellos que parecen necesitar del esfuerzo de otros para continuar. En esa situación, el comportamiento de la tía no solo proviene de la crueldad, sino también del desgaste en términos emocionales y sociales que genera una larga situación de supervivencia. No obstante, eso no elimina el daño que sus palabras causan, pero permite entender que su comportamiento forma parte de un fenómeno más amplio. En tiempos de crisis extrema, la convivencia puede transformarse en un campo de tensión constante, donde cada ración de comida representa un recordatorio de lo frágil que se ha vuelto la vida cotidiana. Seita, por su parte, sigue progresando convencido de que tiene que sostener todo por sí mismo. La idea de que su decisión fue la correcta parece confirmarse con el refugio, las pequeñas provisiones que logra y los esfuerzos para mantener tranquila a Setsuko. Esa independencia parece ser efectiva por un corto tiempo, pero el orgullo tiene una característica particular cuando se mezcla con la necesidad de proteger a alguien más. Puede transformarse en un modo de resistencia que evita la reevaluación de las decisiones tomadas, aun cuando las condiciones empiecen a mostrar que esas decisiones podrían estar llevando a una situación más complicada. En lugar de abrir la posibilidad de regresar o buscar ayuda nuevamente, el orgullo puede reforzar la idea de que retroceder sería el equivalente a admitir una grave derrota. Y cuando esa lógica se asienta en la mente de una persona que ya tiene el peso de cuidar a alguien más, cada paso hacia atrás comienza a sentirse como una traición a la promesa de mantener su fortaleza. Así, lo que comenzó como un intento de preservar la dignidad termina moldeando el camino que siguen los acontecimientos, no porque falte amor entre los hermanos, sino porque la necesidad de sostener esa imagen de fortaleza se vuelve cada vez más difícil de abandonar. A la mañana siguiente, tras haber robado los alimentos del sembradío, Seita peina el pelo de Setsuko. Sin embargo, mientras lo hace, no puede pasar por alto la condición en que está su hermana, en el que su apariencia muestra un deterioro evidente, con su cuerpo cubierto de manchas rojas y signos visibles de agotamiento y hambre. Frente a la escasez de comida, Seita opta por robar otra vez algo que pueda llevar de regreso al refugio. No obstante, el dueño de una de las propiedades lo sorprende, golpeándolo con furia y arrastrándolo hasta el cansancio mientras lo acusa de ladrón, dejando atrás a Setsuko, quien había quedado esperándolo, hasta ser llevado al final ante la policía, en donde el oficial decide dejarlo en libertad después de escuchar lo que había pasado, pues el país enfrenta una situación extrema y su delito
es considerado más un acto de desesperación que un crimen que merezca castigo. Al salir del lugar, se topa con Setsuko esperándolo fuera, quien al verlo golpeado y agotado rompe en llanto desesperadamente por su hermano. La reacción de su hermana provoca que Seita también se derrumbe. Frente a ella reconoce en silencio algo que no había querido admitir. No ha logrado protegerla, no ha logrado cuidarla y tampoco ha logrado alimentarla. Durante los días siguientes, mientras los ataques aéreos continúan cayendo sobre la ciudad de Kobe, Seita comienza a arriesgar cada vez más su vida, sacando provecho del desorden causado por los bombardeos para llevarse comida y ropa de las casas desocupadas, en busca de cualquier cosa que pueda comer o cambiar. No obstante, pese a esos esfuerzos, la condición de Setsuko sigue empeorando. Su cuerpo se debilita con el tiempo hasta que finalmente pierde el conocimiento. Alarmado por la situación, Seita la lleva con un médico en busca de ayuda, donde el médico le explica que su estado se debe a una desnutrición grave provocada por la escasez de comida durante un largo periodo, respuesta que causa en Seita una reacción de ira, pues durante semanas ha puesto en riesgo su vida intentando conseguir comida y aún así no han sido suficientes. No obstante, la realidad no se ve alterada por la explicación del médico y cada vez las circunstancias son más desesperadas, teniendo incluso que calmar el hambre de su hermana ofreciéndole trozos de hielo recogidos del suelo, por lo que frente a esa dura escena comprende que necesita encontrar otra solución, por lo que decide ir al banco para sacar el dinero que quedaba de los ahorros de su madre. Pero mientras espera en el sitio, oye a dos personas conversando acerca de los sucesos en la nación. Japón se ha rendido y la guerra ha terminado. Durante la conversación también mencionan que gran parte de la flota imperial ha sido destruida. La noticia llega sin preparación y rompe la última esperanza que todavía conservaba. Deja el sitio entre llanto e ira, pero cuando se acerca nuevamente al refugio, reprime cualquier emoción, pues no hay tiempo para detenerse, ya que su prioridad sigue siendo Setsuko. Al entrar, la encuentra recostada, mientras que en sus manos sostiene la vieja lata oxidada de caramelos, en la que dentro de ella hay pequeñas fichas de mármol que la niña lleva a su boca como si fueran dulces, pues la desnutrición ha avanzado tanto que apenas parece consciente de lo que está haciendo. Seita intenta animarla, le dice que ha conseguido comida y que pronto podrán comer algo mejor, pero sus palabras apenas logran alcanzarla. Setsuko permanece débil, casi ausente, mientras el refugio vuelve a quedar en silencio. Esa noche Seita se recuesta junto a ella y la envuelve en un abrazo, y el refugio vuelve a ser cubierto por la oscuridad mientras los dos continúan acostados en el piso. Al día siguiente, por la mañana, las personas empiezan a volver a sus casas. Sin embargo, en otro lugar de la misma ciudad, Seita compra carbón para realizar una cremación. Mientras camina de regreso, los recuerdos de Setsuko llenan su mente. Los juegos en la playa, las luciérnagas iluminando el refugio y las risas que alguna vez compartieron vuelven a aparecer entre pensamientos que ya no pueden cambiar el presente. Con una expresión marcada por el cansancio y la resignación, prepara el cuerpo de su hermana para la cremación, pero antes de encender el fuego, toma la vieja lata de caramelos y decide conservarla. Luego permanece allí mientras las llamas consumen lo que queda de la pequeña vida que había intentado proteger. Y al caer la noche, ese recuerdo se desvanece lentamente. El espíritu de Seita regresa al lugar donde comenzó todo. Allí, en silencio, espera hasta que Setsuko aparece nuevamente y se recuesta entre sus piernas. Juntos observan la ciudad a lo lejos mientras el tiempo continúa avanzando, como si los años pasaran frente a ellos llevando consigo el eco de todo lo que alguna vez ocurrió. La historia no presenta a Seita como alguien que abandona a Setsuko por indiferencia o que actúa con maldad. De hecho, es todo lo contrario. Cada decisión que toma tiene el propósito de protegerla, conservarla a salvo dentro de un mundo que se ha tornado violento, impredecible y más complicado para vivir. Su conducta está determinada por la noción de que tiene que transformarse en el adulto responsable de su hermana, una persona que tenga la capacidad de proveer, solucionar los problemas y sostener un mínimo equilibrio en medio del desorden dejado por la guerra. No obstante, la tragedia de esta historia se origina precisamente a partir de esa intención. El amor no asegura que las decisiones sean las adecuadas. El propósito y el resultado no siempre son los mismos. Una persona puede estar convencida de que está haciendo lo mejor para otra persona, pero aún así terminar llevando la situación a un resultado doloroso. Ese contraste se evidencia en un componente que recorre silenciosamente gran parte de la historia, en el dinero que recibió Seita como herencia de su madre. Él era consciente de su existencia y también sabía que podía retirarlo. No obstante, durante un largo periodo no lo utiliza para solucionar la situación urgente de hambre que vive él y su hermana. Esa decisión resulta desconcertante cuando se observa desde fuera, especialmente cuando la historia muestra el deterioro progresivo de Setsuko. La existencia de ese dinero permite un espacio significativo para examinar lo que sucede en la mente de Seita. Una interpretación posible es la negación a nivel psicológico. La mente es capaz de posponer la aceptación plena de lo que está sucediendo ante una dura realidad. Comportarse como si la situación fuera temporal facilita mantener la idea de que aún no es necesario optar por las últimas opciones
disponibles. Por lo tanto, el dinero se transforma en una especie de reserva para un futuro que todavía parece posible, indicando que las cosas aún no han llegado a su peor momento. Asimismo, puede interpretarse como un tipo de esperanza ilusoria. Seita trata de crear una vida independiente para él y su hermana desde el instante en que opta por dejar la casa de su tía. El refugio al lado del lago simboliza la oportunidad de comenzar de cero sin necesidad de depender de otros. Aunque ese pequeño mundo parece funcionar, aunque de manera precaria, el uso temprano del dinero habría implicado aceptar que el intento de autosuficiencia estaba fracasando. Además, su inmadurez emocional es un factor adicional que resulta más difícil de ignorar. Seita trata de desempeñar un rol que por lo general le correspondería a un adulto más experimentado. Desea ser el protector, el proveedor y la única persona que pueda mantener a Setsuko. Sin embargo, el hecho de desempeñar ese papel no quita que aún es un adolescente que enfrenta situaciones extremas sin estar preparado para considerar todas las consecuencias de sus decisiones. En ese momento de la historia, el problema no era la falta de amor o la ausencia de esfuerzo. El problema es que la realidad que lo envuelve es muy dura para que esas decisiones se mantengan durante un largo periodo de tiempo. La independencia, que en un comienzo parece ser una forma de libertad, empieza a convertirse poco a poco en aislamiento. El refugio que parecía ser un hogar termina separándolos de cualquier red de apoyo. Cada vez es más complicado conseguir comida. Los robos se vuelven una rutina arriesgada. El hambre deja de ser un problema pasajero y se convierte en una amenaza constante. Mientras tanto, la condición de Setsuko se deteriora de forma evidente. Los efectos de la desnutrición empiezan a notarse en su cuerpo y la debilidad se vuelve irreversiblemente presente. Cuando Seita finalmente opta por comprar comida y sacar dinero del banco, la situación ya se ha deteriorado en exceso. La acción que pudo haber cambiado el curso de la situación llega cuando el daño acumulado ya no puede revertirse con facilidad. Este momento no funciona simplemente como una escena trágica dentro de la historia, funciona como la culminación de un proceso. Cada día en el refugio, cada esfuerzo por subsistir de manera independiente y cada elección realizada con la expectativa de que las circunstancias mejorarán son componentes de un camino que gradualmente fue cerrando otras opciones. Lo relevante en este análisis no es hacer de Seita el único culpable de lo que sucedió. Una interpretación simplificada podría resumir la historia a la idea de que él echó a perder todo con lo que decidió, pero esta lectura no toma en cuenta el contexto en el cual esas decisiones fueron tomadas. La guerra había dejado al país devastado. La falta de comida era una situación que ocurría de manera continua. La red de apoyo social se había extinguido casi por completo. En ese contexto, un adolescente trataba de proteger a la única persona que le quedaba. Por lo tanto, el desenlace de la historia no puede ser interpretado solamente como el resultado de las decisiones de un personaje o únicamente como una consecuencia de conflicto armado. Ambas fuerzas se entrelazan. La guerra creó el entorno de destrucción y escasez que hizo posible la tragedia. Al mismo tiempo, las decisiones humanas tomadas dentro de ese entorno moldearon el camino que siguieron los acontecimientos. Lo que queda al final es la imagen de una persona que actuó impulsado por el deseo de proteger a su hermana, pero que finalmente tuvo que afrontar las consecuencias de decisiones que nunca se tomaron con la intención de hacer daño. En ese contraste surge uno de los aspectos más dolorosos de la historia, que el deseo de proteger a alguien no siempre se traduce en saber cómo lograrlo. En determinadas situaciones, protegerse también significa admitir los propios límites y aceptar que a veces sobrevivir implica recurrir a otros antes de que el aislamiento haga irreversible lo que todavía puedes hacer.